Hoy en nuestro tiempo de entrevista nos acompaña Mario González Somoano, portavoz del Grupo Popular en la Diputación de Guadalajara. Hace unos días volvían nuevamente a la carga y pedían a la presidenta de la Diputación que redujera el número de liberados en su gabinete. Sí, lo hemos pedido a la presidenta de la Diputación Provincial de Guadalajara que se sumase a esa propuesta que ha hecho el señor Barreda, el presidente regional de Castilla-La Mancha y secretario general del Partido Socialista, que se sumase a esa petición que ha hecho hacia el presidente del Gobierno, hacia el señor Zapatero, de que redujese el número de cargos liberados, sobre todo para hacer frente a la situación de crisis en la que tenemos actualmente. Hay que tener en cuenta de que las administraciones públicas están muy endeudadas y ese es uno de los factores que hay que tener en cuenta a la hora de poder salir o de conseguir una recuperación en la economía española, ¿no? Y bueno, lo hemos pedido que se sume a lo que dice el señor Barreda, no a lo que hace, porque todos sabemos que lo que hace el señor Barreda son titulares de prensa, pero luego, lógicamente, en su gestión del día a día hace todo lo contrario. El otro día hubo un pleno para recortar el número de liberados y, lógicamente, lo rechazó. Y cuando fue en el 2008, me parece, hubo una reducción del número de consejerías y del número de delegaciones, pero, sin embargo, no se ha visto reflejado en un recorte el número de liberados. Al contrario, porque aquellos delegados que quitó en la provincia de Guadalajara los recolocó en otros puestos que había por ahí de asesores o impuestos creados a su medida. Por eso le pedimos a María Antonia que le imite en lo que dice, no en lo que hace realmente el señor Barreda. ¿Cuántos liberados hay en la Diputación y cuánto le cuesta a los ciudadanos? La Diputación Provincial tiene, en el gabinete de presidencia, tiene un total de 17 personas que están ahí liberadas, de las cuales algunos son son funcionarios de la Casa, que no están, lógicamente, ocupando puesto en otras delegaciones o en otros departamentos. En total de esos 17 superan los 600.000 euros de coste de esos librados en el gabinete de presidencia. Sí, 600.000 euros. Luego, si contamos, tenemos los diputados liberados del equipo de gobierno, que son 10 más la presidenta, superan también los 600.000 euros. Es decir, estamos hablando de unos 610.000 euros. A esto hay que añadir los liberados que tiene el Grupo Popular, que serían los menos en este caso, pero bueno, tenemos ¿cuántos tiene? 102 liberados, 107.000 euros. Y tendríamos que sumar a esto también los grupos políticos que tienen también algún personal adscrito a cada grupo. El grupo del Partido Socialista tiene 2 administrativos y un asesor, que suman 95.000 euros. El Grupo Popular tiene 2 administrativos y un asesor, que sumaría otros 95.000 euros. Y el Grupo de Izquierda Unida tiene 2 administrativos y 2 asesores, que suman 135.000 euros, por redondear la cifra. ¿Y la suma de todo ello? La suma de todo esto, estamos hablando de algo más de 1.600.000 euros al año. Por lo tanto, creemos que sí se puede hacer un gesto de cara a la situación que tenemos actualmente en la Diputación Provincial de Guadalajara, donde hay una disminución en este año de los ingresos de 10 millones de euros. Es decir, no estamos hablando del año 2007, cuando normalmente nos encontrábamos con remanentes positivos de tesorería de 8, 10 millones o 12 anuales. Ahora estamos hablando de una situación total de regresión económica en la Diputación Provincial y pensamos que es mucho personal lo que tiene el gabinete de presidencia y podría hacer, lógicamente, un esfuerzo y tener un gesto de cara a la situación de crisis. Nosotros creemos que se puede hacer un recorte y de hecho, nos comprometemos, si el año que viene llegamos al gobierno de la Diputación, que bueno, pues las cosas marchan bien en este momento, pero nos gustaría ser más austeros en este sentido y creemos que se puede perfectamente ahorrar en torno a 250.000, 300.000 euros al año, lo que supone en un mandato 1 millón de euros, que es una cantidad que es respetable, lógicamente, y que yo creo que sí se puede hacer si se quiere tener un gesto de cara a contribuir ante esta situación de crisis económica en la que estamos viviendo tan dura. La respuesta del equipo de gobierno de la Diputación Provincial va en contra de ustedes y pone de ejemplo el Ayuntamiento de Guadalajara.
Les gusta a María Antonia, a la presidenta de la Diputación, le gusta mucho compararse con el Ayuntamiento de Guadalajara. El Ayuntamiento de Guadalajara, los datos que tenemos, lógicamente, solamente hablan de cinco personas liberadas en el gabinete de alcaldía, de 5 personas liberadas en el gabinete de alcaldía. ¿Qué es lo que equivaldría a presidencia en la Diputación? Mientras que presidencia de la Diputación estamos hablando de 17, es decir, la diferencia es bastante grande. Y luego a nivel de concejales liberados en el Ayuntamiento de Guadalajara, estamos hablando de 9 concejales más el alcalde, y en la Diputación estamos hablando de 10 diputados más la presidenta. Es decir, estamos hablando de que, lógicamente, si comparamos, por supuesto que hay muchos más liberados en la Diputación provincial y mucho más personal a cargo de lo que es el presidencia en la Diputación que lo que tiene el Ayuntamiento de Guadalajara. Es decir, yo creo que queda bien claro que los números cantan en este sentido, y si hablamos a nivel de sueldos también, porque no olvidemos de que en el 2008 hubo una fuerte subida de sueldos en la Diputación Provincial de Guadalajara, y algunos puestos de presidencia han subido un 15, un 19 y un 33%. Es decir, estamos hablando de sueldos que superaban los 40.000 euros anuales, y sin embargo los han subido muchísimo más. Luego, mileuristas no eran. No eran mileuristas. Estamos hablando de que hay 3 puestos en la Diputación Provincial que en el 2008 subieron nada más y nada menos entre los 3 que 30.000 euros. 30.000 euros, lo cual estamos hablando casi de un liberado más. O sea que hay que darse cuenta de que una cosa es el número de liberados y otra también, que no hay que olvidar los sueldos, lógicamente, que están recibiendo algunas personas del equipo del gabinete de presidencia. ¿Qué cree usted que pensarán los mileuristas, o ahora que son incluso más numerosos los que ni tan siquiera son mileuristas, al escuchar esto? Hombre, me imagino que lógicamente este tipo de cosas no les agradará mucho. Una cosa, estamos hablando de lo que son las personas liberadas y lo que es el personal de gabinete de presidencia dedicado también, de personal dedicado de forma de alguna manera temporal a la política. También hay que tener en cuenta que estamos hablando de eso, pero en la Diputación Provincial no todo el mundo tiene lógicamente esos sueldos, y ahí también hay mileuristas y algunas personas que también, como me recuerdan algunas veces, que también cobran menos de los 1.000 euros, lógicamente. Estamos hablando de este sector. Sí. Estamos hablando concretamente de lo que es el grupo, el cargo, el número de liberados, de lo que cobran los liberados, y ya digo, y sobre todo aquí, es decir, la gran subida que hubo en el 2008, donde fue una subida muy fuerte, que la criticamos lógicamente, y que ahí la presidenta de la Diputación sí hizo una imitación al señor Barreda. En ese caso sí la ha imitado, porque también el señor Barreda en el año 2008 subió de forma abusiva los sueldos a nivel regional de todos los cargos políticos, ¿no? Es decir, no ya en cuanto al número de liberados, sino que también subió el sueldo. Y en eso sí la ha imitado. Por eso ahora nosotros le recordamos que la imite en lo que dice el señor Barreda, no en lo que hace, porque si la imita en lo que hace, entonces ya sabemos lo que va a ocurrir. ¿Cree usted que se va a llegar a un acuerdo con la presidenta de la Diputación? ¿Van a lograr establecer unas medidas para, entre comillas, dar ejemplo a los ciudadanos? Yo creo que no tiene que llegar a ningún acuerdo con nadie, simplemente lo que tiene que verlo ella misma en lo que es su gabinete, que es donde realmente tiene que hacer el esfuerzo. Hombre, pedirle al Grupo Popular, que nosotros tenemos 12 diputados, el Partido Socialista tiene 12 diputados y nosotros tenemos 5 personas, digamos, liberadas en todo el Grupo Popular, es decir, 2 diputados y tres personas, un asesor y 2 administrativos. Es decir, tenemos los mismos que tiene el Grupo Izquierda Unida, que son 5 liberados, teniendo un solo diputado. Y lógicamente tenemos mucho menos que el Grupo Socialista, que tiene 12 diputados igual que nosotros. Es decir, que donde tiene que realmente hacer el esfuerzo es en el gabinete de presidencia, que es donde hay 17 personas, que creo que sobrepasa en mucho lo que realmente se había hablado inicialmente. De todos modos, comenzábamos esta entrevista apuntando que no es la primera vez que ustedes denuncian esta situación. No, ya lo hemos comentado. Yo recuerdo que en un pleno ya tuvimos un pequeño rifirrafe en este sentido, y bueno, y surgió también porque nosotros habíamos firmado el número de liberados que habría en este mandato. Yo lo que tengo firmado en cuanto al gabinete de presidencia son 5 personas. Te lo digo, lo que tengo en el acuerdo firmado.
Pero bueno, en este caso nosotros nos sumamos o hacemos esta petición porque ha sido el presidente del Partido Socialista, o el secretario general regional, el que ha dicho que había que tener un gesto y hacer un gesto realmente efectivo ante los ciudadanos por la situación de crisis que vivimos en este momento. No tiene nada que ver, ya digo, los ingresos que tiene la Diputación Provincial ahora con lo que había en el año 2007. Y por eso le pedimos que realmente que se sume a esa petición del señor Barreda repito, en lo que dice, no en lo que hace, porque el señor Barreda ya sabemos que el otro día se negó a recortarlo y en el 2008, pues lógicamente recortó o sí redujo el número de delegaciones, pero luego al final los cargos liberados aumentaron porque de los que quitó de delegados solamente uno se fue a su casa, digamos, el resto se recolocaron en asesores o en otros puestos a medida. Por lo tanto, solo fue un gesto de imagen de cara a la galería, pero luego la realidad es muy distinta. Entonces, a María Antonia le pedimos que haga algún gesto, pero que lo haga realmente con hechos reales. Mario González Somoano, portavoz del Grupo Popular en la Diputación, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros.